Andrés Neumann, bienvenido a la tertulia. Gracias por aceptar esta invitación desde tierras lejanas y frías. Es un placer y ahora me siento mucho más abrigado. Estás muy abrigado y tus libros están muy abrigados siempre aquí, también he de decirte. Por ahí, por aquí andan rondando. Aquí tengo uno que es el que vamos a platicar un poquito más, que es Fractura. Y también por acá está El viajero del siglo. Lo estoy viendo yo, ustedes no lo ven, pero yo lo estoy viendo aquí con su lomito azul. A ver si al rato me escapo y se los presento. Pero Es vamos un a libro platicar. tímido, es un libro tímido que no termina de asomar. Pero Pero es un además es, librote. exacto, es como la gente que salta y que no se termina de aceptar como alta y se encorva todo el tiempo. ¿Qué va? Es un libro que hace mucho ruido y es un libro que hizo mucho ruido, El viajero del siglo. Pero a ver, pongamos un poco de orden. Empecemos con Fractura, Andrés, y empecemos con esta novela que parte del desastre tanto narrativamente, es decir, en la línea estricta de la novela, el desastre del terremoto de 2011, el desastre de Fukushima, pero también la vida del protagonista, del señor Watanabe, parte del desastre, de haber sobrevivido a Hiroshima y a Nagasaki, eh, y haberlo perdido todo de pronto. Así es un personaje que no está seguro de seguir vivo. Y en esa especie de incredulidad ante la supervivencia, que genera cosas muy extremas. Por un lado, una especie como de imposibilidad, de bloqueo emocional, y por otro lado, de vitalismo desesperado, entre esos dos polos de vivir el aquí y el ahora y el amar aquí y ahora. Y por otro lado, el vértigo de no saber si perdió tantas cosas que por ahí hasta perdió la muerte, es que se mueve este personaje, el señor Watanabe. Andrés, a mí una de las cosas que más me gustan es ver cómo utilizan a los narradores, los escritores, ¿no? Y me centro mucho en ello. Y aquí nada más decidiste usar cinco, ¿no? Uno por fuera, cuatro que son voces de mujeres muy distintas entre sí. Y así como me gusta pensar en los narradores, yo sé que es difícil construir a narradores y sobre todo narradores en primera persona que tengan voces tan diferentes entre ellas. ¿Cómo le hiciste para construir estas voces? ¿Cómo fue el proceso? Porque siempre es muy sencillo pensar que nada más es un asunto de gramática, pero sabemos que no es un asunto de gramática. Me parece una excelente pregunta y creo que tiene como dos partes, dos problemáticas. Una es la emocional o psicológica o incluso si queremos identitaria, es decir, todo eso que excede lo técnico o literario. Y después están las cuestiones como de tono, más verbales, ¿no? Y en cuanto a esto segundo, cuesta muchísimo trabajo, porque necesitas hacer, por así decirlo, pruebas de sonido. Vieron que en música está muy asumido que existen las pruebas de sonido y por supuesto en las artes escénicas todo el mundo sabe que se ensaya mucho antes de estrenar. Pero por alguna razón corre una especie de leyenda ingenua con respecto a la literatura o a la escritura, y es que las voces un poco habitan en nosotros y no necesitan preparación. Y yo creo mucho en las pruebas de tono. Entonces, habitualmente cuando estoy construyendo personajes, que es algo divertidísimo, no solo de leer, sino de hacer, necesitas tantear sus voces a todos los niveles, no solamente cómo van a hablar y razonar, sino incluso cómo van a respirar. Y ahí la puntuación es un elemento muy importante. Me paso muchos meses eligiendo qué tipo de fraseo y de puntuación, es decir, qué tipo de pulmones va a tener el personaje. En cuanto a lo identitario, en cambio, soy un optimista o por lo menos un lector con memoria. Es verdad que en teoría las primeras personas que pertenecen a otras generaciones, a otros contextos culturales o a otros géneros, en teoría no nos pertenecen tanto como la nuestra. Pero yo sospecho o desconfío un poco de las primeras personas demasiado sinceras. Cuando escribimos en primera persona directa, cuando el contrato con quien nos lee es aparentemente transparente, caemos en lo peor de la escritura, que es la autojustificación, el querer quedar bien, el preocuparnos por nuestra imagen. Sería como pensar que mirarse al espejo es lo más natural del mundo. Y sin embargo, la cara que aparece en el espejo, o en estas malditas cámaras, nos produce mucha vergüenza, mucha incomodidad, y cuando escuchamos, por ejemplo, nuestra voz grabada, lo primero que pensamos es, esa no es mi voz. En cambio, cuando trabajamos en una sinceridad de segundo grado, por así decirla, y asumimos que nos gusta disfrazarnos,
que hay muchas voces dentro de nuestro carácter, que tenemos distintas facetas. Y cuando recordamos, y por eso decía que era un lector con memoria, que algunos de los poemas más sinceros de la historia de la poesía fueron escritos con un disfraz, con un heterónimo, con un seudónimo, podemos pensar que solamente escribiendo en nombre de otras personas conseguimos liberar una parte de nuestra identidad. Y es así como yo trato de vincularme íntimamente con gente que pareciera no tener nada que ver conmigo. Y ya mencionaste estos dos niveles o estas dos aproximaciones para la construcción de tus narradores en primera persona. Me parece que mencionaste también un punto que es súper importante para entrar justo en el equilibrio de los dos, que es el silencio, ¿no? Por un lado, todo lo que mentimos o lo que no decimos o esa sinceridad rebajada de la que hablabas, y por el otro lado un asunto del ritmo. Finalmente el silencio también es parte del ritmo y de las pruebas de sonido que uno hace. Y entonces a mí me da la impresión de que en estas cuatro voces y en estas cuatro mujeres, constantemente el silencio también está contribuyendo a contar la historia. Absolutamente, porque una de las cosas más sospechosas de cuando contamos un caso propio, imaginemos una separación, eh, una ruptura de algún tipo, una pérdida familiar, un conflicto entre personas que son amigas o que se quieren, no es solamente cómo difieren las versiones según a quien les preguntes, y eso es lo que ataca una novela coral, ¿no? La discrepancia íntima entre personas que vivieron aparentemente lo mismo, sino que, como tú bien dices, hay cosas que simplemente de manera interesada no contaremos o pondremos en un segundo plano o trataremos de poner énfasis en otra cosa, casi como se haría, digamos, ante un tribunal, en un juicio, ¿no? Que es esta especie de arte de la media verdad o la media mentira. Y para que un personaje tenga carne, tenga cuerpo, tenga verdad, verdad literaria, paradójicamente necesitamos que sean personajes que no puedan evitar mentir, porque cualquiera de nosotros mentiría voluntaria e involuntariamente cuando contase algo delicado. Y cuando se escucha esos silencios, valga la contradicción, cuando empiezan a hacer ruido esas versiones encontradas, esos pudores, es ahí cuando yo empiezo a disfrutar de escribir con varias voces. Ojo, pero además el silencio está obligado en gran medida en estas historias porque el señor Watanabe se va, como que busca un trabajo que lo obligue a moverse. Por ahí hay una cosa también en el trabajo que encuentra. Pero entonces va a vivir en París, va a vivir en Nueva York, va a vivir en Buenos Aires, va a vivir en Madrid y va a estar también tratando de aprender a amar en otros idiomas y a amar en otras culturas. Y Exacto. entonces, pues ahí también hay silencios que están obligados, no por otra cosa, sino porque no hay palabras con las cuales se puedan comunicar en algún punto. Claro, a mí me ha obsesionado siempre en las novelas que he escrito o en muchas de ellas la relación entre problema lingüístico y sentimiento amoroso, o entre amor y traducción. Y efectivamente, el tema amoroso, mucho más allá de San Valentín, presenta toda clase de problemas lingüísticos interesantes. Por un lado, se supone que cuando el amor te invade, te embarga, no hay palabras. Y sin embargo, no hay tema más enunciado, cantado, escrito, analizado. Entonces, digamos que es un tema que se presta al balbuceo, al silencio abrumado y por otra parte a la verborragia. Y lo que le pasa a Watanabe, efectivamente, como tú bien has dicho, Mayra, es que como por razones de trabajo le toca mudarse más o menos una vez por década a países muy distintos entre sí y que hablan distintos idiomas, porque digamos que su empresa audiovisual lo va como delegando en distintas sucursales a las que él tiene que sumarse, tiene algún tipo de relación amorosa en cada uno de esos lugares en un idioma distinto. Y ahí se topa no solamente con la indecibilidad o la dificultad de decir del amor, que siempre ocurre, o la dificultad para comunicarse con el ser amado, sino que en este caso hay un problema como gramatical de fondo, es decir, no sé decirte lo que deseo, lo que espero, lo que pienso, y ahí se produce otra paradoja interesante, y es que en su primera relación extranjera, Watanabe siente un enorme alivio de no saber hablar bien la lengua de la otra persona,
porque precisamente no pueden discutir, se inhabilita la posibilidad de entrar en el terreno de la sutileza y por lo tanto del conflicto. Entonces se mantienen en una especie de película de amor muda, esporádicamente salpicada con intentos de hablar, y se activa el mecanismo más peligroso de todos en el amor, que es la fantasía y la proyección. Es decir, como no sé qué piensas, me lo voy a imaginar. Como no sé exactamente qué estás diciendo, te voy a atribuir lo que yo deseo que digas. Yo lo llamo el efecto canción. Cuando escuchamos una canción hermosa en otro idioma, fabulamos con una letra llena de sabiduría, que nos va a hablar al corazón, con la que nos vamos a identificar. Nos parece estar escuchando una letra extraordinaria. Cuando nos enteramos de la soberana tontería que dice la canción, nos decepciona enormemente. Así que las mejores canciones son las que tienen una letra extranjera. Bueno, algo de esto le sucede a Watanabe en su primera historia de amor, en la cual en un momento dado, cuando él ya empieza a hablar bien francés, es un japonés que trata y consigue hablar un francés aceptable, le dice a su pareja, a Violette, la verdad es que te entendía más cuando te entendía menos. Y ahí se inaugura uno de los conflictos centrales de Fractura, que es no el lost in translation, sino el love in translation. Claro. Ahora, ya mencionaste cosas que casi me vuelven inevitable pensar en el viajero del siglo, y es, a ver, Watanabe, 4 viajes o 4 cambios de residencia, que además sirven para contar diferentes momentos de la vida de una persona respecto al amor, ¿no? Es decir, uno se enamora diferente cuando es adolescente, cuando es joven, etcétera, etcétera. Y hay un paralelismo, ya lo platicábamos, Andrés, con el viajero del siglo, ¿no? En el que también está dividido en 4 o en 4 grandes estaciones, pero que esas tienen que ver con la curva de el amor súper intenso, el enamoramiento al inicio, luego una meseta y luego vamos llegando al otoño y al invierno, ¿no? Que además también está inmerso en un viaje. ¿Te das cuenta que le vas a hacer la vida un poco fácil a los que hagan tesis sobre tu obra? La verdad es que no era la intención, pero tienes razón que me fascina mucho, por así decirlo, la estructura narrativa de las historias de amor. No me refiero a la estructura narrativa de los libros que hablan de amor, sino que toda historia de amor tiene su narrativa. Tiene sus picos, sus mesetas, sus clímax, sus resoluciones o sus finales abiertos. Estos son muy tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente en Fractura, Watanabe no solamente tiene 4 historias de amor en 4 idiomas, sino en 4 edades. Y me interesaba eso, las 4 estaciones vitales del amor, la diferencia que hay entre el primer gran amor o el amor iniciático. Watanabe con Violette tiene su primera experiencia sexual, es su primera relación de pareja, y todo es nuevo, urgente, nervioso, incierto, intenso. Todo eso que tienen los primeros amores, ¿no? Que podríamos llamar de adolescencia o de primera juventud, con el dramatismo que corresponde a esa etapa. En la segunda etapa, en cambio, es la primera vez que hay una convivencia. La tiene con una periodista norteamericana que se llama Laurie, nombre que homenajea a la narradora Laurie Moore, a la que admiro muchísimo, y se producen entonces las primeras intensidades y conflictos relacionados con habitar un mismo espacio, un proyecto común, un proyecto económico común, es decir, cuando el romanticismo va dando lugar a ciertas negociaciones del orden de lo práctico, ¿no? Y que a veces no hacen más que intensificar el lazo. Después hay una tercera etapa que a mí me interesa mucho, que la tiene Watanabe en Buenos Aires con Mariela, que no casualmente es traductora e intérprete. Todo esto contado por ellas, no por él, que es la etapa en que el pasado con el cual acude cada persona a la historia de amor es tan largo, tan grande, que ya no se puede prescindir de él y es un elemento más de la convivencia. Cuando la casa en la que vives fue habitada por otra persona, cuando la cama en la que duermes durmió otra persona, y cuando el hogar o el tiempo se gestionan contando quizás, por ejemplo, con hijos que no son o no eran tuyos. Es decir, cuando te casas con el pasado de alguien. Esa tercera etapa está llena de fascinaciones y problemas, y por eso el personaje de Mariela está profundamente psicoanalizado, como corresponde a la ciudad de Buenos Aires. Y así llegamos a la cuarta edad,
que a mí me parece especialmente conmovedora y tierna, que es increíble esa historia. La del amor otoñal, que además la estoy viendo en mi familia, con mi padre, que es viudo y que después de muchísimos años de perder a mi madre, ha reanudado su historia de amor con otra persona, con una mujer que es viuda también, y que por cierto se llama Paz, así que es ella misma un personaje, y es la edad a la que dos personas que creían que el amor ya le había quedado atrás, que no hay tiempo, que nunca más ibas a formar una pareja, o bien por edad, o bien por pérdidas, o bien por salud, que ya crees que no estás para eso y de pronto el amor te viene al final de tu vida y hay una especie de recomienzo inesperado. Eso a Watanabe le sucede con Carmen en Madrid. Y del mismo modo, y finalmente, en El viajero del siglo, como tú bien decías, se trata de 4 estaciones que son como los 4 estados de ánimo de una sola historia de amor. La invernal, que es cuando hay distancia; la primaveral, cuando hay una especie de excitación y de progresivo florecimiento; la veraniega, que es cuando está ya todo, es cuando en la novela empieza el sexo y todo se vuelve como explícito y la temperatura alcanza su máximo. Después hay una especie de bajada, nuevamente, otoñal. Hay una especie como de pérdida de entusiasmo, de visualización de problemas, de intereses contrapuestos, hasta volver al invierno. La novela del viajero del siglo dura 1 año exacto, de invierno a invierno, y la historia de amor se resuelve de una manera que no revelaremos. No debemos. Andrés, es impensable en tu literatura no encontrar poesía. Está la poesía presente, bueno, vamos, aquí hay homenajes, ya nos contarás, directos a poetas, directas, pero también hay poesía dentro de la narrativa. Ahí está presente el ritmo, ahí está presente frases que uno quiere subrayar, frases que pueden construir poemas independientes de la novela. Platícanos por qué no podemos evitar encontrar poesía en tu narrativa. Ojalá sea cierto, Mayra. Yo creo que en principio será como algo inevitable, teniendo en cuenta que me dedico también a la poesía y lo que más me gusta leer es precisamente poesía. Digamos que la poesía es un medio de transporte y de teletransporte infalible y en ese sentido creo que la poesía no es solamente un género literario, sino una actitud ante el lenguaje, un punto de partida eh, respecto de la prosa. A mí me interesa la prosa poética no solamente en términos musicales o estéticos, sino también pensar que cierta extrañeza en la mirada, en la construcción de las imágenes y cierto don de síntesis que tiene la poesía puede venirle muy bien a ese mastodonte que es la novela. Digamos que la novela muchas veces avanza con una dificultad propia de un avión o de un transatlántico, y el poema o la poesía, el recurso poético, muchas veces le resuelve esa dificultad con una especie de aleteo de pájaro. Entonces siempre estoy atento a cuando un recurso poético me puede ayudar a enriquecer o a solucionar la novela. Watanabe, el personaje, es efectivamente llamado así, bautizado así, en homenaje a un poeta peruano que yo adoro, que murió hace poco, José Watanabe, uno de los grandes poetas latinoamericanos del siglo XX, y que tenía la peculiaridad de tener, creo que era un padre japonés y una madre peruana. Y estas dos orillas que había en su vida familiar se reflejaban con mucha precisión en su obra. Era una obra, por un lado, con un cierto tratamiento del paisaje y de los animales, como muy, muy budista. Había una dicción y una relación con el silencio y con el vacío, muy budista, pero al mismo tiempo se notaba perfectamente que era un poeta latinoamericano que se había criado leyendo, digamos, a César Vallejo. Y esa mezcla insólita entre el budismo zen y Latinoamérica me parecía no solamente muy seductora y casi un plan de vida, como unir esas orillas culturales aparentemente tan lejanas, sino que era perfecto para retratar a un japonés que se pasa media vida tratando de aprender español y que termina viviendo en Argentina. Claro. Andrés, es impensable por la novela, pero además lo quiero ampliar un poco más, no preguntarte sobre las fracturas, la fractura que le da título a Fractura, pero incluso en el resto de tu obra, pensar en el asunto de las cicatrices y en el asunto de que escribir una novela también es un poco
ponerse a escribir sobre la cicatriz, ¿no? Más que alrededor. Finalmente lo interesante o lo que nos interesa contar probablemente sea el asunto de esta discontinuidad que se nos abre o en la piel o en cualquier otra parte del cuerpo. Tú mismo te volviste una suerte de artesano kintsugi, ¿no? Sí, es una cuestión bien, bien esencial para la novela y creo que para nuestros tiempos. Antes de ir a eso, acabo de darme cuenta que detrás de mi cabeza hay un milagro rítmico. Entonces me voy a levantar aunque estropee el No plano, pasa nada. porque esto es bien mexicano también. Estábamos hablando de la puntuación del ritmo y no me di cuenta de que yo trabajo con esto, que es Wow. la puntuación Es la de puntuación. Diles que no me maten de Juan Rulfo. Esto es de una artista y una escritora, Iracema Fernández, mexicana, Ujú. y siempre que veo esto, esta partitura rítmica, pienso que tengo enmarcada la respiración de Juan Rulfo. Así que imagínense si el ritmo y México son importantes para mí. Qué Es el único bonito. cuadro de mi escritorio. Dicho lo cual, vamos a las fracturas. Digo porque además estas puntuaciones tienen algo, ¿no? De sutura, de Claro. cicatriz. Sí, sí. Es lo que le pasa a la piel del texto cuando le ponemos un ritmo. Y sí, fractura tiene mucho que ver en su título con la metáfora del kintsugi. El kintsugi es un arte japonés de reparación de piezas de artesanía. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando recuerdan, eso es, cuando hay un bol o un plato que está quebrado y se repara con polvo de oro, de manera que la grieta, en vez de disimularse como haríamos en Occidente, bueno, en Occidente tiraríamos el objeto y compraríamos otro, o en el mejor de los casos lo repararíamos para tratar de disimular que se rompió. Y el Ujú. kintsugi hace lo contrario, celebra la supervivencia y la reparación del objeto. Eso hace que por extensión, digamos, poética, metafórica, en la novela Fractura, pero también en otros de mis libros, haya una reivindicación del cuerpo imperfecto, de la cicatriz, de la mancha, del lunar. De hecho, estoy recordando ahora que en El viajero del siglo, la primera vez que Hans y Sophie se quedan sin ropa, uno frente a la otra, él se queda mirando fascinado un lunar grande que tiene el muslo de ella y ella trata como de taparse, le dice odio ese lunar y él le dice es lo mejor que tienes. Entonces hay una especie de siempre de celebración de lo imperfecto que tiene que ver también en Fractura con un plano más político, que es aceptar la grieta del país o la cicatriz colectiva y tratar de disolver esta dicotomía que nos ha educado en todos los países. Creo que en todos los países en los que he estado, y estoy seguro de que en México también habrá algo de esto, se nos vende una especie de bifurcación en la cual un país tiene que mirar hacia adelante o quedarse hipnotizado recordando su pasado, ¿no? Es mirar atrás o mirar hacia adelante, como si fuesen dos opciones Ujú. irreconciliables, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la configuración de la memoria histórica de cada país. Bueno, precisamente el kintsugi disuelve absolutamente esa dicotomía, esa aparente dicotomía, porque es un objeto que vuelve a la vida, vuelve a tener presente y futuro, un objeto que ha sido reparado para seguir teniendo sentido mañana, pero que lo tiene en la medida en que recuerde que sufrió un daño, que se rompió y sobrevivió. Y me parece que esa resiliencia está en todos los países y esa dificultad de aceptar la propia cicatriz también. Y está en la literatura, porque sin duda algo que hemos platicado muchas veces en la tertulia es que uno lo que quiere cuando entra a un libro es no salir igual, es no salir ileso, es salir pues con una pequeña cicatriz, así sea la que compartamos con el señor Watanabe. Muchísimas gracias, Andrés. De verdad ha sido muy especial recordar estas dos grandes novelas y también a partir de ellas hacer un breve, en estos pocos minutos, repaso sobre lo que es tu literatura, tu poesía, tu narrativa, tu incursión en la música también, por supuesto, bueno, tu infancia musical, tu crecimiento y crianza musical también. Muchísimas, muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un placer y me quedo con ese lema, Mayra, de que salgamos modificados, modificadas por la lectura. Te diría que eso es así para cualquier arte e incluso para cualquier experiencia humana que valga la pena.
digamos, para el amor o para el arte, nos tiene que modificar de alguna forma. Si alguna coma de nuestra prosa ha cambiado de lugar, entonces hemos tenido una experiencia. Yo por lo menos he sentido eso este ratito. Gracias a Pues, tres. Un beso gracias. fuerte, un Cuídense, Jorge, abrazote. Mayra, gracias. Bye. Hasta pronto.